Le damos gracias al Señor y nos preparamos. Seguiremos hablando sobre la gratitud y creciendo en intimidad con el Señor. La semana pasada hablamos de que es bueno que nosotros busquemos virtudes que le agraden al Señor. Y una de esas virtudes es la gratitud. Así es de que vamos hoy a hablar. Pero quiero mencionarles también, mis hermanos, el día de ayer fuimos a la instalación pastoral del reverendo Oscar Guerrero en la Iglesia Bautista Hispanoamericana, aquí en Elizabeth. Sigamos orando y oremos por el pastor. La relación que tiene la Iglesia Bautista Hispanoamericana con la Iglesia del Nazareno, eso ha sido por más de muchos años. Hasta han existido matrimonios entre las dos iglesias. Nuestro hermano Jacob y nuestra hermana Isela se conocieron en una confraternidad en esa iglesia. Y a raíz de eso, pues, la relación siempre ha existido y nos invitaron a que estuviéramos en ese día especial para ellos y para nosotros también, el saber de que el hermano Oscar Guerrero, reverendo Oscar Guerrero, fue instalado como pastor principal en la iglesia. Le damos gracias al Señor y nos alegramos, estuvimos compartiendo con ellos y su familia. Mis hermanos, les mencionaba que es importante buscar virtudes para agradar a nuestro Señor, para agradar a Dios. Y creo que siempre ha existido eso en nuestras vidas. Y el Señor lo ha demandado siempre. La lectura que yo hacía de Isaías capítulo 1, donde el Señor dice, ya estoy cansado de tantas fiestas solemnes que ustedes hacen y realmente no cambian. Eso lo dijo el Señor a través de Isaías. Pero tenía que suceder algo mejor. Tenía que suceder algo sumamente extraordinario, algo sobrenatural. Esa es la palabra. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Deja su trono de gloria y viene a habitar entre nosotros, dejándonos un ejemplo, que Él murió por sus amigos, que Él murió por cada uno de nosotros. Y que todas nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras enfermedades, Él las crucificó juntamente en la cruz del Calvario. Eso lo hizo el Señor. Y lo hizo una vez y por todas. También el Señor dio una promesa. Y esa promesa, aunque la dijo a sus discípulos, también es para nosotros. Y es que no hemos de estar solos. El Señor envió un consolador. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y hoy vivimos en la dispensación de la gracia. Es el Espíritu Santo el que está obrando en cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Dejemos al Señor que el Señor trabaje. Abrámosle nuestro corazón, nuestra mente, y que el Señor pueda trabajar. Dele la libertad al Espíritu Santo para que pueda trabajar en nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos da gozo, nos redarguye, nos consuela, nos enseña, nos conduce a esa verdad eterna que es en Cristo Jesús. Eso es lo que Él hace. Y no se separa de nosotros, siempre está con nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y esa es la dispensación en la cual hoy estamos viviendo, la dispensación de la gracia, que simplemente es
no simplemente es reconocer el sacrificio que hizo Cristo en el Calvario. Eso es. Y lo creemos y lo atesoramos. Yo quiero que hoy pensemos en esto, de que la gratitud es una virtud. Ser agradecido es una virtud. Yo no sé cuántos de ustedes le dan gracias por los favores que otros hermanos o otras personas, creyentes y no creyentes, hacen por usted. No sé cuántos tienen esa palabra floreciente en su pensamiento de dar gracias en todo. Cuesta, mis hermanos, cuesta. Especialmente en los matrimonios cuesta. Porque asumimos de que amamos a la esposa y cuando nos sirve un vaso de agua no le damos las gracias. Asumimos que amamos a nuestra esposa y cuando se nos olvidó la toalla en el baño y pedimos la toalla, la lleva y no le damos las gracias. Asumimos que la amamos. Pero yo quiero decirle algo, mi hermano, que nadie nos va a recordar a nosotros por nuestros pensamientos secretos. Porque muchos decimos, ella sabe que la amo. Pero ese es su pensamiento. Pero tenemos que aprender a ser agradecidos y a decirle, gracias, lo siento, discúlpame, dame una oportunidad más. ¿Está en su diccionario, en su vocabulario esas palabras? Pues tenemos que aprenderlas. Pero más que eso, ¿cómo agradar a Dios para tener una intimidad con Él? Es a través de la gratitud. Y luego quizás vamos a hablar de la obediencia, otra virtud más, pero necesitamos ser agradecidos. Yo quiero que revisemos el pasaje de hoy, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24, donde la palabra del Señor nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos toda gloria, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que sabemos que es poderosa, es ungida, es transformadora, y que a través de la obra del Espíritu Santo hace el efecto que sea necesario en cada uno de nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que nos permitas exponer tu palabra de una manera sencilla, humilde, y que todos podamos ser edificados. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos virtudes, hermanos, busquemos virtudes que nos ayuden en la vida de intimidad con Dios. Busquemos esas virtudes. Todos tenemos virtudes, pero busquemos aquellas virtudes que le agradan al Señor, que nos ayudan a tener una vida de intimidad con Dios. En nuestro caminar como creyentes, nos hemos dado cuenta que a lo largo de la Biblia, la alabanza y la gratitud hacia Dios son temas principales. Alabar a Dios, alabe al Señor, dele gracia al Señor. La alabanza y la gratitud son temas principales. Cuando aprendemos a tener un corazón agradecido y a ver lo mejor en cada situación, nosotros tenemos que aprender a ser positivos. Tenemos que aprender a ser positivos en cualquier situación que nos encontremos. Y recordemos que Dios siempre está con nosotros,
que Él no nos deja, Él no nos desampara, Él está ahí, siempre está con nosotros. Debemos de adoptar un sentimiento de gratitud, debemos de manejar en nuestras vidas un sentimiento de gratitud en todo lo que hacemos, en nuestro diario vivir. Dios nos muestra la importancia de la gratitud hacia su pueblo. ¿Cómo? Veamos lo que dice Hebreos capítulo 6. Él demuestra su amor para su pueblo. ¿Y qué dice? Versículo 10. Porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio de los santos, como hasta ahora lo hacen. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin, para la plena realización de su esperanza. Versículo 12. Y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quien por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Mostrar gratitud hacia otros es una de las virtudes que le agradan a Dios. Es parte del carácter cuando ofrecemos ayuda, ese carácter de Cristo. Hagamos las cosas sin interés a recibir algo a cambio. Recuerde lo que dice su palabra con respecto al amor fraternal no fingido. Revisemos Hebreos capítulo 13. ¿Qué dice su palabra? Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Seamos hospedadores. Yo sé que en estos tiempos es bien difícil, pero uno conoce. Yo siempre lo he dicho. Yo he llegado a lugares donde voy por primera vez y lo único que encuentro son hermanos en Cristo. Y yo sé que ellos van a usar lo que dice su palabra. Sean hospedadores. Porque ustedes no saben si están alojando ángeles en su casa. ¿Qué dice el versículo 3? Acordados de los presos, también tenemos que acordarnos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Eso es lo que el Señor nos pide. Seamos agradecidos, pero busquemos cómo agradar a Dios. Pidámosle al Señor: Señor, hazme instrumento para tu gloria. Señor, donde exista una necesidad, úsame. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. La Biblia está llena de historias de gratitud en medio de las tormentas, en medio de los problemas. El salmista lo decía en el capítulo 28, capítulo 28, versículo 6 en adelante, cuando David estaba clamando a Dios, clamando por libertad para poder salvar su vida. Dios escuchó su oración y le respondió, y David mostró gratitud hacia lo que el Señor había hecho. Veamos lo que dice el versículo 6. Mire las palabras de David: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mi ruego. Estamos en dificultad, estamos pasando por tormentas difíciles, clamemos al Señor. Ayúdame, Señor. Pero en medio de esas palabras, David le pone
ese sazón de lo que es la gratitud. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mi ruego. Versículo 7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. No solamente el regocijo de saber de que Dios nos ha salvado, nos ha libertado del momento difícil que estemos pasando, sino que también David dice, démosle al Señor no solamente las gracias porque nos liberó, sino alcemos nuestra voz y alabemos a un Dios grande y poderoso. Eso es lo que David está mencionando en el Salmo 28. Dios continuará entregando de su gracia a favor nuestro en toda situación. El Señor no nos deja ni nos desampara, aun cuando podamos ver lo bueno, no solamente en momentos difíciles, en la adversidad, sino en todo tiempo. Démosle gracias al Señor. Seamos agradecidos. Un buen punto aquí en el tema de la gratitud como una virtud, un punto para tener presente en la gratitud requiere la práctica. Y eso tenemos que comenzar a practicar la gratitud. Seamos agradecidos. Así como lo que les mencionaba al principio. Si su esposa le lleva un vaso de agua, dele las gracias. O viceversa. Dele las gracias. No asuma que usted la ama y que no se merece que ella escuche, gracias mi amor. Dele gracias por la comida. Cuando ore por la comida, por los alimentos, dele las gracias también al Señor por su esposa que está cocinando. Y por la provisión que el Señor da cada día en nuestros hogares. Hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Las virtudes se han venido diluyendo. Y ahora nadie le abre la puerta a su esposa para entrar al carro. ¿No? Ahora le decimos, vamos para la casa. Y él se sube al lado del timón y ella, algunas veces hasta está cerrada la puerta. Y ella, ábreme la puerta. Asumimos que la amamos, pero se nos han olvidado algunas virtudes. El cortejo se nos ha olvidado. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. La gratitud nos hará más consciente de las cosas que Dios hace en nuestra vida cada día, grandes o pequeñas. Eso es. No somos personas muy agradecidas por naturaleza, y eso lo sabemos, pero podemos aprender. Es una decisión que tenemos que tomar cada día. Propóngaselo. Revise la rutina que usted tiene. Revise la rutina que usted tiene. Usted se levanta, ora, luego se baña, luego desayuna, luego se prepara para ir al trabajo. Revise todas esa rutina y vaya revisando en cuál de todas le cuesta decirle gracias a su esposa. Y dígalo, voy a comenzar esta rutina a darle gracias a mi esposa por 15 días. Mi hermano, después que pasen los 15 días, usted ya está graduado. Usted le va a seguir diciendo gracias a su esposa. Porque es un hábito.
Igual, esposa al esposo. Tiene que ser. Veamos, el mayor regalo espiritual que hemos recibido es de parte de Cristo y es la salvación. Por sobre todas las cosas, debemos ser agradecidos por el perdón de los pecados y por la vida eterna con nuestro Salvador. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 10? Porque si siendo enemigos, oiga bien, porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de Jesucristo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que reconocer lo que Dios hizo por nosotros, lo que el Señor hizo por nosotros. Tenemos que reconocerlo. Mire qué cosa, todos sabemos lo que dice Juan 3:16. Lo sabemos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, que es Cristo Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran amor de Dios. Ese es el gran amor de Dios. Dios Padre lo entregó lo que más amaba, entregó a su Hijo para un sacrificio único. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice de unos pocos, dice del mundo. Él es. Y por lo tanto tenemos que ser agradecidos, porque antes que no lo conocíamos, ¿qué éramos? Enemigos. Enemigos. Y el Señor nos guardó siendo enemigos. Usted le puede dar gracias al Señor porque siendo enemigos de Él, Él lo guardó. Él lo guardó de muchas cosas, incluso hasta de la muerte. Incluso hasta de la muerte. Porque los propósitos del Señor son eternos. Y usted no está aquí por una casualidad. Usted está aquí por un propósito de Dios. El que usted le dé las gracias, le adore y eleve ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Hay ejemplos de gratitud por parte de los creyentes. Hay ejemplos de gratitud también en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Uno de ellos, Pablo, estaba siendo perseguido, pero aún así, Pablo escribió lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 2, 14. Pablo siendo perseguido, él pudo decir, él pudo declarar, mas a Dios gracias, oiga bien, versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. También el escritor a Hebreos nos dice, en Hebreos capítulo 12, versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo le vamos a servir al Señor? Con temor y con reverencia. Eso tenemos que aprenderlo. Porque algunas veces decimos, yo tengo temor de Dios. Yo tengo reverencia al Señor, pero algunas veces no pareciera que tenemos reverencia al Señor. Nos comportamos como irreverentes.
no le cumplimos. Cuando ya el Señor ha hecho su parte, Él cumplió y Él lo hizo, y lo hizo por amor. Pedro también nos dice que debemos estar agradecidos por diversas pruebas, diciendo que a través de las dificultades nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Eso está en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. La palabra lo dice mejor. En lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Dios somos personas agradecidas. Todos los hijos de Dios. Todos aquellos que hemos reconocido el sacrificio de Cristo. Todos aquellos que hemos entrado en el plan perfecto de salvación, el cual fue creado en el mismo corazón de Dios. Somos bendecidos, somos agradecidos, porque nos hemos dado cuenta de lo mucho que hemos recibido. Veamos lo que dice 2 de Timoteo 3:2, y una de las características de los últimos días es una falta de gratitud, y eso lo podemos ver. En la calle podemos ver que nadie es agradecido. ¿Qué dice el pasaje de Timoteo? 2 de Timoteo 3:2. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo serán? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, incrédulos, sin temor a Dios. Eso es lo que hay allá afuera. No tienen temor de Dios. Eso es. Pero déjeme decirle algo, mi hermano. Deberíamos estar agradecidos porque Dios es digno. Dios es digno de que sus hijos le den las gracias. Lo justo es darle el crédito por toda buena dádiva y todo don perfecto que Él nos da. Santiago dice algo sobre esto. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda, ¿qué dice? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando estamos agradecidos, nuestro enfoque ya no está en nuestros deseos, esos deseos egoístas. ¿Sabía que aún en los creyentes hay deseos egoístas? Pensamientos. Y muchas veces pecamos aún con el pensamiento. El egoísmo. ¿Y por qué le toca eso a este? Ese egoísmo. Donde dice la palabra que debíamos de alegrarnos. Alegrémonos. Alegrémonos porque nuestros hermanos están avanzando, están creciendo en la palabra, están creciendo en intimidad con Dios.
Pero no. Nosotros entramos en crítica. ¿Y por qué a este le toca? ¿Y por qué lo buscan a él? No hay otro. Es que no hay otro que pueda hacer eso. Pero algunas veces el que está criticando se queda únicamente con la crítica y se queda de espectador. Porque no lo hace ni él. No lo hace ni él. Se queda de espectador, criticando, señalando, donde debemos de ser agradecidos. Donde debemos de ser agradecidos. En vez de ver la crítica, el egoísmo, debemos de pensar, ¿no será que yo puedo aportar? Este año vamos a estar pensando cómo poder agradar a Dios y cuál es el talento. De los talentos que el Señor le ha dado, ¿cuál es el talento que usted puede poner al servicio de Dios? Para poderlo agradar, para poder tener intimidad con Dios. Expresar gratitud nos ayuda a recordar que Dios está en control. Cuando nosotros le damos gracias al Señor en todo, estamos reconociendo de que Él es el que está manejando esta situación y de que Él está en control de todo. Entonces, la gratitud no es conveniente, no solamente cuando las cosas van bien, sino también cuando las cosas van mal. Démosle gracias al Señor en todo tiempo. Dios quiere que le demos toda gloria y toda honra al Señor. En Efesios nos recuerda la visión más amplia de que pertenecemos a un Dios y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Somos hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice su palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Todo eso viene de parte del Señor. Realmente tenemos una vida abundante, tenemos una relación genuina con el Señor, tenemos intimidad con el Señor. Tenemos que preguntarnos eso. Tenemos innumerables razones para darle gracias al Señor. Tenemos infinidad de cosas para decirle, Señor, gracias. Si las enumeráramos, hay muchas y nos quedaríamos cortos. Pero siempre tenemos que darle las gracias al Señor. Sabemos que en el Evangelio de San Juan, capítulo 10 y versículo 10, nos dice que Él es nuestro amigo, que Él es el que está siempre pensando en lo bueno. Y hay algo que en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, nos dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Pero ¿para qué dice que vino el Señor? Yo he venido, dice el Señor, para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Eso es lo que el Señor anhela. Él es nuestro amigo. Él es ese amigo fiel. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en su consejo final, Pablo les exhorta a practicar tres buenos hábitos. Y lo vamos a ver. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Y uno de ellos es estar siempre gozoso. Primera de Tesalonicenses 5, 16 en adelante. Uno de esos hábitos es estar siempre gozosos.
Nunca debemos de dejar de orar. Tenemos que estar siempre orando y ser agradecidos. Ahí están las tres cosas, tres hábitos que está diciéndonos, nos está exhortando el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Estar siempre gozosos, nunca dejar de orar y ser agradecidos en todo. No importa la circunstancia, no importa lo que estemos viviendo, debemos de ser agradecidos. Y aunque el estar agradecido en todo es algo totalmente difícil de entender, porque hay momentos en que tenemos que llorar. Hay momentos en que tenemos que hacer esa mezcla de sentimiento y dolor en nuestras vidas por la pérdida de un ser amado. Es algo irreparable, pero tenemos que ser agradecidos. Y una de las cosas que el Señor nos menciona en su palabra, que todo aquel que pasa su presencia y es creyente, ese está en la presencia del Señor. Entonces solamente se nos adelantó, solamente ha dado un paso más, que nosotros tenemos que luchar para llegar a eso. Ya sea que el Señor nos llame o que el Señor venga en su segunda venida a recoger su iglesia. Tenemos que estar preparados. Y eso es lo que el Señor. ¿Y cómo vamos a estar preparados? A través de lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses. Estén siempre gozosos. Mantengan la oración en su vida. Sean agradecidos en todo. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Que los primeros obstáculos, los estorbos, digamos así, que interfieren para cultivar un corazón agradecido, son los que quizás podemos leerlo en segunda de Timoteo capítulo 3. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. Todas esas cosas estorban una relación íntima con Dios. Blasfemar. Algunas veces lo hacemos y eso no le agrada a Dios. Todo puede perdonar el Señor, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, el Señor no lo perdona. Tenemos que tener mucho cuidado. Démosle gracias al Señor. Vamos a ir terminando, mis hermanos. Quizás nosotros conocemos el egoísmo, la vanidad y el orgullo. Todas esas cosas impiden a muchos reconocer el aporte que hacen los demás en nuestras vidas. Solamente Dios dice en su palabra que todo obra para bien a los que aman al Señor. Y de esa forma, en ese sentido, el Señor puede usar a creyentes como a no creyentes para que usted sea bendecido. Y algunas veces no nos damos cuenta de eso. Pero tenemos que avanzar, tenemos que continuar. El egoísmo, la vanidad, el orgullo impiden reconocer el aporte que otros hacen. Un pastor de más de 40 años predicando el Evangelio y siendo maestro de formación espiritual, dijo acerca de la gratitud. La gratitud es la habilidad de experimentar la vida como un regalo. Eso es. Nos libra de las prisiones y de la autopreocupación. Tenemos que ser agradecidos. ¿Se recuerdan ustedes lo que dice
el Evangelio de San Lucas, capítulo 17. La historia de los 10 leprosos. Muchos la conocemos. Muchos hemos leído esa historia de los 10 leprosos. Y es un excelente ejemplo bíblico que trata sobre la gratitud. Pero no la pusieron en práctica todos. De los 10, uno que fue limpio de lepra, regresó a darle las gracias al Señor. Y no solamente le dijo, gracias por haberme limpiado, no, se postró en tierra y dio las gracias a Dios. Uno. ¿Y los otros 9? ¿Ha escuchado usted de los otros 9? ¿Qué hicieron? Quizás usted estará pensando, no, pero es que era el único que era creyente. Al contrario, mi hermano, ese hombre era samaritano, era de la región de Samaria, y judíos y samaritanos no se llevan. La gratitud. La gratitud. Te seguiré, Señor. Muchos decimos, te seguiré, Señor, a donde sea. Pero cuando comenzamos a experimentar el caminar de la mano con el Señor, ahí dice, Señor, dame espacio, tal vez el otro mes. Es que hoy estoy muy cargado, dame espacio. Déjeme decirle algo, mis hermanos. Revise las Escrituras. Dios, a todo aquel que llamó, no lo encontró en una cama o en una hamaca o en una playa, descansando o de vacaciones. Lo llamó cuando estaban trabajando. Revíselo. Revíselo. ¿Qué estaba haciendo David? Apacentando las ovejas de su padre. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Venía de trabajar con su empresa. ¿Cuántas yuntas de bueyes dice que pasaron? 12. Y al final, iba Eliseo y lo llamó el Señor. ¿Qué hizo? Quemó el yugo, quemó su herramienta, quemó el arado para darle gracias al Señor. Gratitud. Gratitud. ¿A dónde estaba Moisés? ¿Dónde estaba Moisés? Apacentando el ganado de su suegro en la montaña. No estaba de ocioso, perdiendo el tiempo. Estaba trabajando. ¿Dónde estaba Josué? ¿Dónde estaba Josué? Peleando mano a mano con Moisés. Fue uno de los espías que fue a la tierra prometida a examinar esa tierra, la tierra donde fluye la leche y la miel, una tierra próspera que el Señor había prometido a su pueblo. Y el reporte de Josué, ahí hay gigantes, ahí hay gigantes, que nosotros cuando nos paramos al frente de ellos nos miramos como langostas. Ahí hay gigantes.
pero los venceremos en el nombre del Señor. Y el Señor le dio una promesa a Josué: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días hasta el final. Y esa promesa es para nosotros también. Esa promesa es para nosotros también. En este sentido de gratitud, también existió una mujer en el siglo XIX. Ella era una evangelista y profesora americana. Ella es Hannah Whistle Smith, y ella habla de la gratitud. Ella sostiene: el alma que da gracias puede encontrar consuelo en todo, mientras que el alma quejumbrosa no puede encontrar consuelo en nada. Un alma que tiene gratitud todo lo mira bien, pero un alma que se anda quejando por todo va a encontrar problema en todo. Póngase de pie, mi hermano. Rogamos al Padre que el Señor nos dé la sabiduría y la inteligencia. Hay tantas cosas en nuestras vidas que debemos de cambiar. Hay tantas cosas en nuestras vidas que tenemos que hacerlas nuevas, que renovarlas. Y una de ellas es ser agradecidos por lo que tenemos, por lo que el Señor hizo, por lo que el Señor está haciendo en este momento, por lo que el Señor va a hacer. Y usted dirá: ¿cómo le voy a dar gracias al Señor por algo que no he recibido? Ya usted lo recibió. Usted recibió un amor eterno, un amor que no tiene principio ni tiene fin. Usted ha sido investido con la obra del Espíritu Santo. Sea agradecido, sea totalmente agradecido en el Señor. Dele gracias al Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. También nos dice que no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Y entendemos que es lo mejor y grande que el Señor quiere para nosotros. Romanos 8:28 nos hace completo y nos hace más amplia la idea de la gratitud. Dice Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los conforme a sus propósitos son llamados. Te adoramos, Señor, y te damos gloria. Gracias, Señor. Fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable,
Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Te adoramos, Señor. Tu fidelidad es grande. Sí, Señor. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Te adoramos, Señor, esta mañana. Padre, recordamos, Señor, tu palabra. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que os llamó, el cual también lo hará. Gracias te damos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos en nuestra vida, a poder reconocer, Señor, que tu palabra transforma, a poder reconocer, Señor, y a darte las gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Porque esa palabra que llega a nuestro corazón no regresa a ti vacía, Señor. A través de la obra del Espíritu Santo hace el efecto que sea necesario en cada corazón. Cada corazón tiene su propia necesidad y eres tú, Señor, el que la suple. Gracias te damos, oh Dios. Bendice a tu pueblo, Señor, de una manera especial. Ayúdanos a crecer, Señor, a ser íntegros, a tener pasión y a poder reconocer, Señor, que solamente de tu mano, Señor, somos más que vencedores. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te damos gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Salúdense. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Padre, te adoramos, Nadie es Señor. como tú, bendito Dios.